Muy buenas tardes. Damos inicio a una emisión más de su espacio Realidades y Opiniones que se transmite desde el estudio de México Prioridad y Foro 21. Es una emisión que sale a través del Facebook. Usted nos puede ver y escuchar en ambos portales, el que usted quiera. Vía Facebook, usted le da el link y ahí nos ve y nos escucha. En esta mañana de martes 27 de abril del 2022, son las 6 de la tarde con 1 minuto y agradecemos a nuestro primer invitado, al maestro, politólogo, analista, Alberto Peralta Merino. Bienvenido, don Alberto. Muchas gracias, muy gentil, gracias por la invitación. No, es que los agradecidos somos nosotros porque ustedes son, junto con quien nos hace favor de escucharnos, de vernos, de sintonizarnos, y los patrocinadores, es el triángulo perfecto para que este espacio esté caminando y esperemos que camine por muchos años. Y con mucha más amplitud cada vez, ¿verdad? Claro, vamos creciendo y ya lo estamos viendo en el número de patrocinadores. Déjeme presumirle que empezamos con 2, ya van 8. Ya vi. 8 y contando. Alberto Peralta Merino, está el tema de la reforma a la ley minera, en concreto a lo que es el litio. Así es. Debo confesarle y le confieso a nuestra audiencia que tengo por un lado lo que ha dicho Alejandro Armenta Mier desde el año pasado, que él es el gran promotor, el impulsor del litio MEX, como él lo bautizó. Por otro lado tenemos las notas que han salido que el litio no es el que nos va a sacar de pobres ni se va a pasar a convertir en el oro blanco. Y por otro lado está que el litio tiene varias características, varios componentes que pueden servir ya sea para las baterías de los autos eléctricos, ya sea para celulares, computadoras, claro, que tiene diversas funciones, pero cada litio va, digamos, para un rubro en especial. De todo esto, usted que ha analizado y sobre todo si procedió bien, jurídicamente hablando, la reforma que se hizo o la nacionalización del litio en la Cámara de Diputados, o hay una laguna, hay una tarjeta roja ahí. Bueno, se discute mucho sobre si se puede ampliar un monopolio, crear un monopolio estatal. Aquí la maestra Loretta Ortiz Alf, hoy por hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escribió con su primer finado esposo, Fernando Vázquez Pando, un texto muy interesante sobre el TLC del 94. El TLC del 94... de la era salinista. El TLC del 94 sí establecía expresamente en el capítulo 15 que el Telecán no impide a las partes construir nuevos monopolios o ampliar los existentes después de que las partes han firmado el presente tratado. Pues de entrada basta con avisarlos. El equivalente es el capítulo 20, ese es el capítulo 15, era el capítulo 15. El equivalente es el 22. El 22 yo no lo conozco, yo el TEMEC no lo conozco como... pues más o menos llegué a estudiar el Telecán, pero por lo que ojí en el 22 tampoco habría ningún problema, donde está la posibilidad... Pero él nos repite que no puede haber un monopolio más. No, que no se puede, al contrario, que no impide a las partes ampliar un monopolio, crear un nuevo... no impide, o sea, le no da impide libertad a las partes contratantes del tratado crear un nuevo monopolio o ampliar los existentes. La Constitución, en su artículo 28, párrafo cuarto, señala que el Estado tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas, que son las que determina la ley de Congreso. Entonces el problema está en el 28, no en el 27, sobre el dominio directo. Se crea un nuevo monopolio. Un nuevo monopolio que efectivos porque no afecta a la minera, a las mineras que han como recibido tal, concesiones. Concretamente la que existe en Sonora, ¿no? Vaca de Huachi se llama, ¿no? Vaca de Huachi, que está en manos de inversionistas chinos, pues no tendrán mayor problema. Eso sí, en la exploración y explotación, la comercialización sí tendrá que ser a través del nuevo organismo. Del Estado. El organismo descentralizado que tiene una personalidad jurídica distinta a la del Estado mexicano como tal, pero que es por conducta del Estado mexicano. Hasta ello no le vería mayor problema. Sobre la idea de que ya existía el dominio directo, no es la nacionalización, es el dominio directo. Eso no lo estableció Venustiano Carranza. No. El dominio directo, también tenía el dominio directo sobre el petróleo hasta que Lázaro Cárdenas lo nacionalizó. Pero entonces, ¿por qué acá han utilizado ese término los legisladores, que se nacionalizó
elige? Bueno, lo que pasa es que hay los tratadistas, hay uno muy célebre, un chileno, Eduardo Novoa Morial, que fue el que defendió las nacionalizaciones de Salvador Allende en las Cortes de Nueva York, sobre todo, distingue entre se expropian bienes y se nacionalizan actividades. Claro. La forma de nacionalizar actividades era con las expropiaciones generalizadas, como el famoso decreto de Lázaro Cárdenas, quedan expropiadas para el bien de la nación los bienes muebles e inmuebles de las siguientes compañías, Huasteca Petroleum Company. Y después se reformó la Constitución para crear un monopolio estatal. Esa era una forma de hacerlo. Otra, la de López Mateos, fue vía la compra de acciones. Yo la verdad ignoro si fue a través de la bolsa de valores o fue en opción directa de compra. ¿En cash? No en cash, porque cualquiera de los dos podía hacer en cash, ¿no? En opción directa, compraventa directa o a través del mercado bursátil, lo ignoro. Y una tercera que se inaugura por Miguel de la Madrid, por aquellos de que quieren que su hijito, no sé qué quieran de su hijito. Enrique. Aspira a ser candidato a la presidencia de México. Eso, bueno, cada quien. Levantó la mano, vaya, una cosa que la levante, otra que sea. Su papá fue el que estableció que esta nueva nacionalización podía ser por vía legislativa, que un decreto del Congreso podía ampliar las áreas estratégicas. Y es lo que hizo la reforma reciente. Por ahí no le veo en el fondo mayor problema, sí le veo un grave problema procesal. Eso. Yo sí le veo, un grave problema procesal. Se aprobó sin la previo dictamen de las comisiones. No pasó a la comisión. No pasó por comisiones. En la Constitución de 1857, en el artículo 66, era expresamente se señalaba que debían pasar a comisiones las iniciativas del presidente o de los legisladores. Tal y como estaba redactada la Constitución del 57, se debía a que entre nosotros no existía el veto del presidente. Como hoy lo existe. Como lo existe en la Constitución de los Estados Unidos, que es el modelo. Yo no sé por qué los gringos para todo menos para la Constitución, que son lo máximo. No entiendo, No entiendo por qué en lo que son los grandes maestros, el equivalente al derecho romano es el derecho constitucional norteamericano, Claro. No veo por qué andar con que hay que el voto de censura, que la segunda... No, en los Estados Unidos no existe nada de eso. Así es. Muy superior al derecho público europeo, el norteamericano. Es otra historia. Bueno, sí, pero además es el que es nuestro antecedente. Nosotros no tuvimos en el 57 el veto presidencial. Lo establecimos, se fijó primero en la famosa circular del 14 de agosto de 1867 de don Benito Juárez, y se estableció en la reforma que estatuye el Senado entre nosotros, el 13 de noviembre de 1874. Por la falta de la existencia de la segunda cámara del Senado y del veto presidencial, puede pensarse que existía esta disposición sobre la comisión, el turno forzoso a comisiones. Pero el caso es que se conservó en la reforma del 13 de noviembre del 74. Era paso forzoso a comisiones. La Constitución del 17 no lo establece en el texto constitucional, lo deja a la ley orgánica del Congreso o a sus reglamentos. Porque desde 1917, eso no es nuevo. ¿Por qué se dio ese cambio? Yo creo que a la hora de que estos señores decidan impugnar, mejor que impugnen a que hagan memes, ¿no? Ya, ¿no? Ya basta. Por eso de que les callo la bocota se los enseñó Poiré. Les presento a la esposa de Poiré cuando quieran, a la ex esposa. Pero bueno, les enseñó un tipo neurótico que estaba allá. Por cierto, falseó horriblemente con aquellos Muammar Gaddafi, ¿no? Sí. Falseó, pero además aberrante, que tenía pruebas de que tenían los hijos de Gaddafi la intención de venir a México. Había pruebas sobre la intención, o sea, era detective mental, como Calavillazo. Pero bueno, les presento a la ex esposa cuando quieran. Pero bueno, en la Constitución de 17 no aparece esta disposición, aparece en la ley orgánica. ¿A qué se debe ese cambio? Los que hagan la impugnación, si van a hacerla, pues deberían buscarlo en el discurso de Venustiano Carranza, del 1 de diciembre de 1916, en que inaugura el Congreso, inaugura las sesiones, un clásico de nuestra literatura política. Si ahí no aparece, pues les recomiendo las discusiones del Congreso Constituyente o las dos grandes historias del Congreso, ¿no? La de Juan de Dios Bojorquez o la de Felice F. Pallavicini, para que redacten los agravios. Me dicen que a lo mejor no lo hacen porque de todos modos Morena tiene, Morena y el grupo parlamentario. Los grupos parlamentarios afines al Ejecutivo Morena, PT y Verde. Tendrían la posibilidad de volver a pasar la iniciativa en caso de que se presentara y prosperara.
Yo tendría argumentos a favor de que prospera y argumentos en que no. Pero no quiere decir que es discutible. Ante un acto ilegal. Por eso es lo que tendría que revisar un poder judicial. Si yo considero que fue hay una abierta irregularidad a la ley del Congreso. Eso lo hay. Ahora, eso para hacerlo valer hay que hacerlo valer ante la Corte y se puede hacer valer por la vía de acción de inconstitucionalidad, difícilmente en la vía de amparo. Porque entre nosotros, por eso digo que hay argumentos a favor y en contra, hay una cosa que se llama la incompetencia de origen. Eso lo teníamos establecido desde 1878 hasta 1996, en donde se les ocurrió que era muy interesante que las elecciones no se autocalificaran, sino que las calificara un aparato burocrático costosísimo. No sé por qué el costo-beneficio ahí no les preocupa, un órgano superior. Porque es carísimo, pero bueno, porque el costo-beneficio es criterio de todo. Así es. No, yo no creo que sea criterio de nada, pero bueno, dicen que es criterio de todo. No, pero así está ya. Bueno, pero sí, por eso desde 1996 para acá, ¿no? Si pasó, pues de dejar de volver a pasar, sí, ¿no? Yo creo que hay que volver al que marcó el constitucional norteamericano clásico, pero bueno, cada quien. Vamos a ver si el tribunal es competente para conocer el proceso interno del Congreso, o bien, como decían los constitucionalistas norteamericanos clásicos, el Congreso es soberano y puede obviar el procedimiento. Pero en este caso de esta falta, de esta violación, de que no pasó por la comisión previa, la oposición, hablando PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, han callado. Bueno, MC no, porque MC votó a favor. Pero lo que es PAN, PRI, PRD han guardado silencio y no creo que ya... No, MC también se sumó a la... No, a lo de litio se sumó MC. A la bancada opositora. Votó a favor. Por eso digo, entonces, estos tres, PAN, PRI, PRD, no han dicho nada. No han dicho que van a demandar a lo que les digan traidores a la paz. Están en ese rollo. Bueno, está bien. Que porque es la narrativa, entonces hay que ganar las narrativas. Bueno, síganle con la mercadotecnia. Síganle con la mercadotecnia, pero si además quieren un liderazgo de oposición, es más, si quieren yo los ayudo a asesorar un liderazgo de oposición. Serio. Pero bueno, quieren la mercadotecnia, pues cada quien. Están viendo que ganar la narrativa. Bueno, esto no es de ganar la narrativa. No, es de hacer, buscan una percepción que... Bueno, la oficialidad no está mejor, ¿eh? No, está... La oficialidad no está mejor, pero la oficialidad puede darse el lujo de no estar mejor porque tiene el poder. Claro. Quien quiere disputar el poder. A ver, ya que está hablando de esta narrativa, de este partido oficial, ¿cómo considera Alberto Merino este linchamiento que está haciendo el dirigente nacional de Morena, avalado por el presidente, de querer crucificar mediática y socialmente a quienes votaron en contra? Por eso es de volver a la narrativa, pues eso de la Pero digo, ese es el fondo de ellos. Pues ese es el fondo del debate social que estamos viviendo. Estamos en una sociedad muy descompuesta, muy estupidizada, en donde se pretende que todo se gane mediante la que ellos se llama ahora la narrativa. Bueno, yo vamos a hacer un planteamiento de fondo, ¿no? Aquí un planteamiento de fondo, en cuanto a lo sustancial, pues yo tendría mis dudas de que procediera una impugnación, ya lo expresé. Pero hay una vía procesal en donde hay criterios para que prospere, y si yo fuera juez podría tener criterios para que prospere y criterios para que no prospere. Es cuestión de interpretación. Claro. Como es cuestión de interpretación en la República, no en la empresa, en la República, se define a través del Poder Judicial, ¿no? Y entonces es una forma de llevar el debate de los asuntos públicos al Poder Judicial. ¿Esto va a impactar en el TEMEC, en lo que es el Tratado de Comercio? No, bueno, por lo que yo estoy viendo en la que escribió sobre el Telecán, la hoy ministra Loreto Ortiz Alf. Ajá, ¿en base a lo que? No, por lo que yo estoy viendo, no, porque además el TEMEC realmente... Bueno, por lo que yo he visto, el TEMEC yo no lo he estudiado a fondo. Ahora, si quieren les hago un meme, pero bueno, ¿Cómo haría ese meme? ¿Qué le pondría? No, pues no se me ocurre. Todos son iguales, porque ni imaginación tienen. Sí, porque nadie plantea dudas, nadie dice que hay que estudiar. Todos ya saben, bueno, yo sí tengo dudas. En el TEMEC, realmente lo que cambió fueron las reglas de origen, el contenido de reglas de origen. Los conceptos esenciales no, Este capítulo, el correspondiente al 15, que es el 22 en el TEMEC, lo estuve nada más hojeando, pero no encontré nada
que contraviniera los argumentos. O sea, el piso, la esencia está firme. Así es. No hay... Por lo que hace al TEMEC. Ajá. Por lo que hace a no concesionar, no puedes afectar, no pueden sentirse afectados los miembros del TEMEC, porque el TEMEC sí dice en el capítulo 11 del Telecán y el 15 del TEMEC, sí se señala que es para no afectar a inversionistas, a inversiones ya hechas, pues si no hay inversiones americanas todavía en litio. Solo China, creo que es. Pero China no es los ciudadanos chinos no son ciudadanos de un estado firmante del TEMEC. Así es. Pero además tampoco se les está afectando, no se les está privando. Porque la ley no es retroactiva. La ley no es retroactiva. Habría que ver las concesiones mineras en donde se dieron para explotar toda clase de minerales. A ver, exacto. Ahí habría que estudiarlo. Pero yo creo que eso más bien es cuestión de un particular en vía de amparo, Pero a ver, Alberto Peralta Merino, sí. Nos decía usted antes de entrar al aire que el litio no está en el subsuelo. No, es una costra. Lo que pasa es que esa es una comodidad, una flojera que a veces tenemos los que hemos supuestamente estudiado la Constitución, aunque parece que no la hemos estudiado tan a fondo. Claro, ahora con un MM se suple todo. Pero el párrafo cuarto estábamos acostumbrados a pensar en él como referente al subsuelo, por un debate histórico que se dio, que fue el Código Minero de Don Porfirio de 1884, que le daba a los propietarios de la superficie la propiedad del subsuelo, en contravención de todos los antecedentes desde Alfonso el Sabio. Esto pues se reafirmó en la Constitución de 17 y se dijo, no, hay el dominio directo sobre el subsuelo. Bueno, ese fue el gran argumento, pero si uno lee el 27 no se refiere solo al subsuelo. Dice, tiene el dominio directo sobre metales, metaloides, minerales, que se desprendan del suelo, ya sea en vacantes, en yacimientos. Entonces abarca la superficie. Es porque sí, mi primer argumento, lo primero que me vino a la mente cuando se empezó a discutir esto es, oye, es una costra, no está en el subsuelo. Entonces los antecedentes desde las ordenanzas de minería de la época virreinal mexicana, que es una joya, la gran obra jurídica de literatura jurídica del México novohispano son los comentarios de Francisco Javier Gamboa a las ordenanzas mineras, hablaban siempre del subsuelo. Entonces uno por pereza mental dice, párrafo cuarto, el subsuelo. Pues sí, pero no, hay que leerlo. Y no solo se refiere al subsuelo, se refiere a todo tipo de minerales que existan. Subsuelo y lo que esté en la superficie. Así es. Así que pues sí hay el dominio directo sobre él. El problema es que, bueno, conforme a la tabla periódica de los elementos se le dice que es un metal no metálico, metaloide, pero sí el 27, el párrafo cuarto dice metales, metaloides y minerales. El problema es que también se le quiere explotar como mineral y no es mineral. Y no es mineral lo que no es mineral a menos que esté mezclado con otro elemento. Es que desafortunadamente hay mucha desinformación porque es un tema nuevo lo del litio. Esto empezó a cobrar vigencia el año pasado cuando Alejandro Armenta lanza el tema desde el Senado y lo hace mediático. No, bueno, y el asilo a Evo Morales tras el golpe de Estado. Claro, que dice que fue por lo del litio. Un país, bueno, que ahora ha crecido mucho, el famoso milagro boliviano, pero que tradicionalmente era de los más pobres y que anuncia una industria automotriz propia. Sí. Con carros eléctricos. Sí, con coches eléctricos. Vinculado con empresas alemanas. Yo siempre he creído, y lo creo a pesar de la guerra en Ucrania, que cada vez más que hablemos de inversiones alemanas, estamos hablando de coinversiones chinas. ¿Por qué? Por el nivel de flujo de capital y los grandes capitales que tiene China y que está invirtiendo cada vez más en las composiciones accionarias de las matrices en Alemania, ¿no? Sí, porque además Alemania tiene una gran planta china. Claro, la planta de Volkswagen, claro. Muy calladamente sí, van de la mano. Cada vez más van de la mano y por lo tanto eso crea un conflicto aquí ante la zona del TEMEC, ¿no? Probablemente veamos que la embajada norteamericana apoya afectar la propiedad privada en Bacanora, porque es de chinos. Ese es el quid. Hay que recordar el gran aliado de la expropiación petrolera, uno de los embajadores más queridos popularmente en México fue Josephus Daniels, ¿no? El hombre que apoyó la expropiación petrolera, porque se supone que sacaban del mercado a los británicos, pero también porque el mismo presidente Roosevelt tenía graves conflictos con Roosevelt, el hombre que ganó la guerra. No fue Reagan, fue Roosevelt, que intervenía en el Estado, en la economía. Además. Bueno, y que promovía derechos laborales. Fue Roosevelt el que ganó la guerra,
pero bueno, que tenía graves conflictos con las mismas compañías petroleras, y que bueno, pues entonces Josephus Daniels, fue un gran impulsor de la expropiación petrolera. Resultó sumamente popularmente querido, pese a que había sido en época de Woodrow Wilson el secretario de Marina que ordenó la invasión en Veracruz. Además. Pero bueno, él ya ni se acordaba. Otra historia. Él ya ni se acordaba. No, ya no. Ya no. Sí creo que ahí hay un grave problema. Me dicen que lo más probable es que no se argumente, o que si se impugna esto no crea mayor conflicto. No, mayor interés en las bancadas opositoras, porque de todos modos las bancadas gubernamentales tienen los suficientes votos para volverla a pasar. A ver, Alberto Merino, en sí, ¿cuál es el fondo? ¿Qué representa el litio realmente? Porque unos dicen que nos va a sacar de la pobreza, que con lo que se obtenga se va a pagar, va a salir hasta para pagar la deuda externa. Otros dicen que no, que nada más es una cortina de humo. No es un mineral, no es un mineral, es un elemento. Es un elemento estratégico para la economía del siglo XXI, que no va a ser automático. Precisamente ayer teníamos una sesión y estaba quien fue secretario de Gobierno de Aguascalientes, Alejandro Bernal Rubalcaba, y él le comentaba cómo va a ser la transición automotriz con la Nissan en Aguascalientes. Dice, está prevista para 30 años. Se va a seguir habiendo gasolina para 30 años. Sí, se habla que le quedan 50. Bueno, y por lo tanto es muy inteligente haber sustituido importaciones con nuevas refinerías. Digo, ¿se queda claro? ¿Qué está haciendo Puebla en ese aspecto? Puebla carece, creo que tengo entendido que es una segunda reserva. Segunda, tercera, Sonora. Claro. Es una de las grandes reservas de litio después de Sonora. Puebla no tendrá nada en esta que ruta hacer, de la Mixteca. Puebla, pues, auxiliar a las autoridades federales, ¿no? Porque eso tendrá que ser de Litiomex, o no sé cómo se le llama. Así es la propuesta de Armenta. Y Alejandro Armenta además creo que tendrá que tener un gran reconocimiento, porque si esto se consolida, que yo creo que se va a consolidar a pesar de que hay un agravio impugnable ahí, que es el no haber pasado por comisiones, pues es un legado que convierte al actual gobierno, a la actual administración, en el equivalente a lo que fue Lázaro Cárdenas, ¿no? Más o menos. Entonces, por lo tanto, quien tuvo la bandera, pues tendrá algún reconocimiento, y pues los que también lo apoyamos, pues alguno otro, aunque no sea desde púlpito senatorial. Cada quien a su nivel. ¿Cómo lo fue Pemex, no? Que ojo, Pemex contribuyó más al desarrollo del país cuando dejó de exportar. Pero acá el problema que tenemos, y que lo que nos han dicho ya 2 o 3 especialistas que han venido, que no tenemos la tecnología, no tenemos los recursos, y nos llevará, o se llevará el gobierno de México sobre un lapso de 10 años para hacer realidad, echar a andar los beneficios del litio. Eso es 10 años, sí, 10 años es lo que tardará en implementarse ¿Nos va a alcanzar o ya saldremos desfasados? No. Si a 30 años seguirá habiendo motores a combustión interna, pues quiere decir que la sustitución Pero si ya no va vemos a ser que lo que es Bolivia, lo que es Rusia, sí, China... Claro. Tendrán más peso en nuestro mercado, sobre todo, bueno, miren, está produciendo mucho chile, ¿verdad? Argentina también tiene chile. Produciendo mucho chile, y es produciendo menos Bolivia, aunque tiene más reservas Bolivia. No forzosamente la prisa por explotar el recurso tiene mayor beneficio, pero además, ojo, precisamente por eso comentaba lo de Josephus Daniels. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Un embajador americano que quiera que hostilicemos las inversiones chinas, o un embajador chino que quiera aliarse con nosotros para respaldar? Aquí estamos en una negociación muy delicada, nos ucranizamos porque estamos en medio del conflicto de 2 grandes potencias, ¿no? Querramos o no, sí, nos claro, guste o no. Sí, claro. Sí, como claro. El jamón en medio del sándwich. Sí, claro. No, bueno, pero creo que es una gran oportunidad, se está sabiendo negociar, ¿no? Oiga, pero acá también se ha hablado mucho que el presidente López Obrador tiene una simpatía y un lazo no escrito, hay una afinidad con Putin. Pues yo lo veo muy ligado con los Estados Unidos, ¿no? ¿A quién, el observador? Sí. No, estuvo con Donald Trump, con John Biden, no. No, creo que en lo personal, pero sí su declaración es que seamos un nuevo ALCA para excluir a China del comercio americano, ¿no? De las inversiones americanas. Entonces, pues además no puede ser de otra manera. México no puede ser sino amigo, aliado y socio de los Estados Unidos.
como lo fue Lázaro Cárdenas. O sea, no un gato, sino un socio. La otra cosa es Peña Nieto, que privatiza el petróleo y se lo da a los chinos y a los rusos. O sea, es al revés exactamente. Pero si estamos viendo que China es la potencia que está ya vista para asumir un poderío mundial, incluso Estados Unidos no sé cuántos miles de millones le debe a China, ¿por qué no tener esa relación abierta con China? Y recuerdo que con Peña se echó abajo lo del tren que iba a ser China. Estamos en la área de influencia de los Estados Unidos y formamos parte de su zona de influencia. Lo que hay que venderle a Estados Unidos es precisamente ser socio, no ser lacayo. Soy tu aliado, tu socio y tu amigo, ¿qué me vas a dar para no venderle más caro a China que a ti? ¿Quién nos conviene más tenerle? No, a nosotros Estados Unidos, ¿no? Por geografía. Por geografía, por destino y por población. Esperemos que en los Estados Unidos vuelva a haber mandatarios como Roosevelt. A mí no me cae mal Biden, por cierto. Un hombre ya de edad mesurado, totalmente opuesto a las locuras de Donald Trump, como esto que decir que doblegó a México y que obligó a que le pusiéramos 28,000 elementos para la frontera. Pues volvimos otra vez al juego de las narrativas, es parte de la civilización actual, mejor dicho, de la falta de civilización actual. Alberto Merino, déjeme entrar a la política ya concreto, hablando de Alejandro Armenta Mier. Estamos ya muy cerca para que se abra el fuego, que ya se abrió el caminar rumbo al 24, con Alejandro Armenta. Este éxito que él logró de lo del litio, ¿le servirá para apuntalar una aspiración o no? De acuerdo a quizás el premio sea otro, incorporarlo. Ahí sí no sé. Incorporarlo al gabinete en área de Minina. No sé. Pero sí, evidentemente tendrá un reconocimiento por haber impulsado la bandera del litio. ¿Y ese reconocimiento no sería la candidatura? No sé, puede ser, sí, claro, pero ahí sí son juegos políticos que no lo sé. ¿A quién ve con mayor posibilidad, políticamente hablando, Alejandro Armenta o Ignacio Mier? Bueno, Ignacio Mier estaba muy bien posicionado, pero creo que eso de andar ofreciendo que se tienen votos cuando no se tienen, pues no creo que haga gracia, ¿no? Y fusílalos. Y aprueba iniciativas sin pasar por comisiones, ¿no? Un hierro que es el líder de la Pero bancada. bueno, creo me dicen que no, que eso no le afecta en nada de sus bonos políticos. Yo de bonos políticos ahí sí no sé. No se mete. No, me aburre mucho. Oiga, ¿y cómo vería a Beatriz Gutiérrez Müller? Ya la andan candidateando, ¿verdad? La andan candidateando. Bueno, a mí se me hace que su imagen de gran escritora se me hace muy cursi. No sé por qué empleó tanto doctora en proyectarse esa imagen. Pero bueno, pues ahí la andan candidateando. Se anda promoviendo ella, ¿no? Para decirlo claro. Sin que ella diga quiero, deseo, anhelo, pido la candidatura, su placer en Puebla ha sido cada día más evidente. Pero bueno, creo que no le alcanzó para ser rectora de la universidad, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí no apostó, de acuerdo a los datos que tenemos, no apostó. Ahí fue un juego mediático de percepción para no sé su nombre. No sé si vaya a apostar el presidente. Yo creo que es un desgaste muy grande, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán, ahí sí no sé. Sé que me acuerdo una vez de un señor que era costarricense, me lo encontré aquí en una biblioteca, librería, y entonces platicamos, me dijo que había sido aspirante a la presidencia de Costa Rica y que iba a promover a su esposa, y le dijo en tono de burla a su esposa que le iba a promover, que como Kirchner. Digo, sí, los argentinos siempre meten el desorden y luego se arrepienten. Claro. Los argentinos en el área siempre meten el desorden y luego se arrepienten. No, de juegos políticos no sé, la verdad. Pero es un tema obligado también, nos guste o no, que lo suyo es lo más lo jurídico, Digo, sí, o político de Estado, ¿no? Político de fondo, porque esos juegos así de que esos juegos que todos juegan. ¿Cómo le dicen? De operadores, así le dicen. Así es, así. No sé por qué le dicen. Nada que ver. Coyotes, ¿no? Pero bueno, así le dicen. ¿Y por qué hay que decirles tan elegante? Luego sí el misterio de las elecciones que dicen ellos que son sagrados, que nomás ellos conocen. Con este sistema electoral nuevo, efectivamente, sí se abate el problema numérico, del problema de alterar las cifras de la elección. Se circunscribe a 2 o 3%. Otra cosa es que sea legítimo el voto que va, ¿eh? Si lo compré antes, es otra cosa. Pero no se afecta para nada el resultado numérico.
salvo en un 2-3%. Ese 2-3% ¿de dónde viene? De las actas de casilla no cuidadas. Así es. ¿Y quién es el que tiene el dominio del acta de casillas no cuidadas? El secretario ejecutivo del instituto. Nada más. Entonces el secreto es ponerse con su lana, ya está todo el misterio que nadie sabe porque solo ellos. Ese es para ver si dejan de ser tan interesantes. Un mito. Sí, por favor. Sí, cuando dejó de haber estadistas y empezó a haber operadores y llegaron a las gubernaturas de los estados, híjoles, qué lamentable fue, ¿eh? Qué lamentable fue. Muy bien, Alberto Peralta Merino, quedamos emplazados para la próxima visita. Gracias. De estos temas que nos ilustran este dato que pocos han manejado como usted y lo claro que tiene usted de que se saltaron, hubo una violación al procedimiento que era expresa en la Constitución del 57, en la Constitución del 57 de manera expresa pasar a comisiones previamente. No he visto yo una sola nota ni de analistas tocando el tema como usted lo acaba de tocar. Es la primera vez que lo... Sí, pues y si algo, déjeme presumirle, en las mañanas tenemos ya una visión de política social y económica del país como local, y no he visto una nota porque hubiera saltado. Hubo una nota que me mandaron de Aguascalientes de alguien que declaró sobre la posibilidad de impugnar, pero no se metió en esto. No. Se metió en lo del TME. Exactamente. Yo creo que no, acá esa violación nadie lo ha tocado, absolutamente nadie. Muy bien, pues vamos al primer corte, regresamos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. En Holiday Inn Pueblo Afinsa, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo.
pollo feliz. Muy sabroso, muy sabroso. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.